Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta. Yo lo veo como oportunidades para comulgar en torno al cine. Es que haya conjuntado todos esos elementos para darle un impulso al cine mexicano. Es que eso es una de las cosas que da el oficio que tiene, de entrar a lugares excepcionales, de poder ver cosas excepcionales y poderlas ver de la mejor manera. Lumbreras del cine mexicano. Bienvenidas, bienvenidos a Lumbreras del cine mexicano. Esta es una coproducción de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con el Festival de Cine de la UASLP. Mi nombre es Martín Ortiz, un colaborador y gran amigo de Radio y Televisión Universitaria, y es para mí un honor el presentarles a esta gran actriz, a esta gran contadora de historia, Dolores Heredia. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, contenta. Es imposible hablar del nuevo cine mexicano sin mencionar tu nombre, y la verdad es que justamente esta producción lo que busca es generar esta reflexión del cine mexicano acerca de grandes íconos como lo eres tú. Entonces, pues me gusta comenzar por el principio. Tú naciste en La Paz. En La Paz, Baja California Sur. ¿Y cómo fue que surgió esta idea de cumplir un sueño? ¿Tenías en mente que querías ser actriz? Francamente no. Y yo creo todavía no he podido como descifrar qué era lo que sentía o qué, por dónde yo estaba buscando. Por ahí entre los 14, 15 años buscaba algo, yo sentía, tengo escritos de la época en donde me acuerdo que definía algo como que sentía que el corazón lo traía por fuera. Y pues anduve buscando, me leía cositas, no tenía en mi casa ni muchos libros, ni tampoco la ciudad tenía una oferta cultural o algo que a los jóvenes de mi generación nos sostuvieran. Entonces cuando entré a la prepa, formamos un grupo con mis amigas, formamos un grupo de teatro, porque supimos de una convocatoria y fue un poco por juego, un poco por hacer algo diferente. Nos inscribimos, todo lo hicimos nosotros, dirección, vestuario, todo, y nos fue muy bien con esa obra. Y eso fue probablemente lo que creó un puente, el público, la relación con el público, lo que generamos con esto, lo que significa ponerte en el escenario, contar, y que mientras le cuentas al otro también te estás contando a ti, ¿no? Entonces se volvió, ahí fue descubrir algo. Curiosamente soy la única que se dedicó a esto, porque sí, yo siento que embonó perfectamente con esa cosa que yo no sabía qué era. Entonces no es que yo quería ser actriz, es que había algo en mí que yo necesitaba depositar y desarrollar. El teatro fue como esa puerta que se me puso enfrente y que yo transité y vine a descubrir todo el mundo. Wow, el corazón que traías de fuera como que hizo un clic ahí con eso. ¿Y cómo comenzó entonces ya, después de este clic, de esta conexión, cómo comenzó a tomar una forma, digamos, más formal ya de decir, bueno, entonces tengo que prepararme, tengo que comenzar pues, a una carrera? Fue muy pronto porque en La Paz había ya un círculo de intelectuales, de artistas, que ellos con sus pocos recursos, con la universidad también, con la Casa de la Cultura, organizaban cosas. Y entonces eran muy amigos y siempre estaban organizando que el encuentro de no sé qué, que el tour de no sé cuánto, y eran muy activos. Entonces, uno de ellos fue como mi mentor, mi padrino, mi gran amigo. Pero antes que eso yo empecé a hacer teatro, había unos cursos que mandaban, no teatro, sino una formación teatral, había unos cursos que mandaba Bellas Artes en el verano, y yo los tomé todos. Y además hice muy buena relación con los maestros, que una de ellas era Mónica Serna, que pues fue fantástico el encuentro, y ella vio a través de mí también. Entonces ella me dijo, tienes que seguir estudiando, tienes con qué, pero no te puedes quedar con esto, no te contentes con esto, ve más allá.
con Rubén Sandoval, que es mi mentor, padrino, todo. Él empezó a buscar escuelas en Ciudad de México y en ese inter yo tardé 2 o 3 años más o menos, en los que hice mucho teatro en La Paz. Girábamos en donde se pudiera uno parar y tener la relación con el público, ahí hacíamos teatro. Eso significa que eran kioscos, prados, todo era nuestro escenario. Entonces practiqué muchísimo, tuve mucha relación con el público y hice obras también muy interesantes. Mientras yo sabía que yo me estaba preparando solamente para venirme para acá. Así que cuando me vine a Ciudad de México finalmente, hice el propedéutico en el Centro Universitario de Teatro. Me quedé, pasé el propedéutico, que era verdaderamente difícil. Yo no sé si sigue siendo así, pero era casi como no queremos más alumnos aquí. Ok. Era como un filtro. Un filtro tremendo. 250 personas inscritas y van a seleccionar solo 50. Entonces fue para mí un premio muy grande, un estímulo muy, muy importante en mi carrera, en mi formación, digamos. Y entré al CUT. Y curiosamente, cuando entré a la escuela, yo estuve solo 9 meses allí, yo descubrí que esto no era, a mí no, había ciertas cosas, un concepto de disciplina que a mí no me servía. No lo sabía tampoco en ese momento, solo era una rebelde que estaba contra todo eso y yo además tenía una urgencia de saber, claro, de tener las herramientas que ocupaba para irme a la vida profesional. Ya iban muy despacio. Ocurrió la huelga en la UNAM y pues ahí estaban todos, yo los veía tirados en el pasto, ¿no? Y yo decía, yo no vine a esto. Tengo prisa. Tengo un objetivo. Entonces fundamos un grupo. Todo ha sido muy casual. Es como si me empujaran tantito y ahí encontraba, o me hacían así, no, mira para acá. Y fui encontrando así como. Entonces, bueno, como casualmente encuentro así a unas personas que me dijeron, hay un grupo de teatro que se está formando y es un grupo de formación, no es un grupo de desarrollo de proyectos o de puestas en escena, es un grupo de formación de actores y bailarines. Pues ahí me quedé 4 años. Nosotros trabajábamos, pagábamos a nuestros maestros, que curiosamente eran los mismos que daban clases en el CUT, en la universidad, pero venían y ya no podían meternos ese concepto de disciplina que ellos tenían y que manejaban como la escuela más cruel y más dura y tienes que ir, tener casi miedo de todo. Aquí era con nuestra respiración y de una manera muy amorosa, muy hermosa. Ahí tomé clases de ballet, de canto, de danza contemporánea, de teoría, en el teatro, o sea, y tuve todo de alto rendimiento, pero con una relación muy amorosa, que eso sí, iba mucho más con mi estilo. Con tu estilo, y justamente, ¿no? Dijiste, esto no es para mí, pero bueno, en ese momento me imagino que también fue como, ok, me vine a la Ciudad de México para entrar al CUT y de repente no es lo que esperaba. Y dijeron, vamos a hacerlo a nuestra manera. Pero no había ninguna garantía en ese entonces me imagino que fue difícil tomar esa decisión de dejar eso por lo que veniste y pues, seguir tu intuición. Sí, eso ha sido como lo que me ha ayudado muchísimo. Después terminamos con una puesta en escena maravillosa, con una Antígona, y al mismo tiempo, mientras estaba allí, como nuestros maestros eran grandes actores, estábamos muy ligados con los grandes, los que estaban en ese momento, Julieta Gurrola, en fin. Un día llegan allí mismo al teatro, al Fauno, donde estábamos entrenando, a decirme que la Compañía Nacional de Teatro era el Centro de Experimentación Teatral, estaban haciendo una audición para encontrar a una actriz, un personaje, y les súper urgía.
Entonces me dicen, das perfecto el perfil del personaje, lánzate a hacer la audición. Pues fui a hacer la audición, era con el maestro Luis de Tavira y me quedé. Wow. Y entonces ha sido así, una cadena después de estar en el Centro de Experimentación Teatral, que era verdaderamente, yo creo que en la historia reciente del teatro en México, es una de las compañías más completas, con un perfil vastísimo, porque pues era hacer autores nuevos, jóvenes, mucho más arriesgado, que probablemente ahorita la Compañía Nacional de Teatro cumple esas dos funciones, lo que entonces tenía la Compañía Nacional de Teatro y el Centro de Experimentación Teatral. Y están fusionados, digamos, las dos cosas en este momento, que me parece bien hermosa la Compañía Nacional de Teatro ahorita. En aquel entonces eran esas dos compañías. Entonces, por un largo tiempo tuve un sueldo fijo, una chamaca que yo vendía trajes de baño en Acapulco, para sostenerme, con decirte, ¿no? Mientras hacía la escuela. O sea, los fines de semana me iba a vender trajes de baño en la playa, me colgaba mis trajes de baño y andaba... ¿Y si costeaba el viaje? Absolutamente. Wow. Sí, los vendía muy bien. Entonces, cuando me integro al Centro de Experimentación Teatral, pues fue también ahí, yo me sentía de verdad en un terreno donde sentía que yo podía quedarme allí muchos años, estar entrenando, estar aprendiendo, siempre estar haciendo teatro, era lo máximo para mí. Pero otra vez allí se cruza un personaje, me ve un día en el escenario y me dice, ¿nunca has hecho cine? Y yo, no, pues me ofrecieron una vez un cortito, pero deberías hacer cine. Pues allí se cruza esta cosa, y voy y hago un corto que tuvo muchísimo movimiento, no éxito, sino que fue un corto que se vio muchísimo por todos lados. Igual me ve otro director, me llama para su largometraje, y así, la vida, como ya sabes, es rodar y suerte, mucha suerte. La verdad es mucha suerte, porque sí se requiere un poco de talento, o sea, sí lo debes tener, pero la verdad es la suerte también que te va poniendo en lugares. La suerte vista de una manera particular, no creo que es así. Es la oportunidad y la preparación, ¿no?, que se conectan con la fortuna. Son sinergias, ¿no? Vas jalando, te vas poniendo, y entonces yo a eso llamo suerte también. Es como, tú hay que seguir un poco tu intuición y te van a pasar cosas. Te van a pasar cosas porque vas provocándolo también. Claro. Yo siento que eso, para mí eso es la suerte. Claro, concuerdo contigo. ¿Y cómo fue este cambio? Porque pues tú venías haciendo teatro, del teatro al cine. ¿Cómo fue que viviste esta experiencia? ¿Cómo fue? Fue muy complicado. Recuerdo mi primer encuentro con la cámara, con la presencia de la cámara, que yo la soñaba. O sea, terminaba el día de rodaje y yo seguía soñando que la cámara estaba ahí al pie de mi cama y que yo les decía, por favor, quítenmela un ratito, voltéenla para el otro lado, necesito descansar. Y entonces, fíjate, yo lo primero que estudié fue fotografía en la secundaria, en La Paz. Mis talleres, el taller que escogí fue fotografía, entonces aprendí a todo el proceso de revelado y de impresión y todo eso. Y tomar fotografías. Me encanta ser fotógrafa, es como mi otra pasión. Entonces, aunque yo tenía esta relación con la cámara, cuando yo tengo la cámara de cine enfrente, sí hubo como un encuentro con un totalmente desconocido, y empiezo a descubrir la tensión que significa. Esto que muchos, en este momento lo vemos mucho más, todo el mundo trae consigo una cámara, todo el mundo está jugando con su imagen, te tomas una foto, la famosa selfie, e inmediatamente constatas de eso que tú supones que eres, ¿no? Aunque podríamos hablar un montón de todo esto que pienso, ¿no? Ni siquiera te estás viendo como realmente eres, la cámara está al revés, es una visión, pero entonces todo el mundo trae consigo eso. Ya hay
podría decir un manoseo de esta relación con una cajita mágica que es fantástica. El cine tiene esta otra cosa, entonces yo como si fuera una presencia, que al principio un poco sentía cómo podía cansarme o desgastarme, porque yo también sentía un influjo. Entonces he trabajado mucho, a mí me gusta muchísimo esa relación con la cámara, como alguien que va contigo, que tú puedes hacer, que te acompañe, que hay un juego de seducción, que no es el que está atrás de la cámara, es la propia, es esa magia que ocurre con la cámara. En fin, eso fue, me acuerdo muy bien, y fue en mi cortometraje, de ahí empecé a decir, qué loco, pero a mí me gusta, siento algo que yo siento como si me expando enfrente, siento esta deliciosa compañía, que además sí me está viendo, sí me escudriña, y yo me siento un gran placer de poderme abrir aquí. Por eso yo siempre he dicho que mi naturaleza sí es el cine. Es donde yo me siento más, no más cómoda, sí hay algo de eso, pero es como el espacio en donde yo siento más libertad para crear, donde hay más complicidad para crear. El teatro será siempre, siempre como el lugar más querido, es como el lugar de la infancia, a donde es necesario volver para uno recoger sus pedacitos, volverse a armar, confrontarse. Y el cine es como el lugar que me hace sentir más artista, ¿no? Donde de verdad estoy creando y ni siquiera necesito explicar. Y ni siquiera necesito que me den premios ni que me digan lo maravillosa que puedo hacer. No lo necesito. La posibilidad de hacer cine para mí es suficiente. Wow, claro. Y hablando justamente de eso, de la posibilidad del cine para crear, yo tengo mucha curiosidad. ¿Cómo es que tú eliges un personaje? ¿Cómo es que tú aceptas o cómo es el proceso en el que pues también tienes que pasar por algo, una conexión, me imagino? Absolutamente. Una conexión, pero también un discurso. Porque el cine es todo eso, el cine no es solo la cámara está sirviendo para eso, para incluso lo que se verbaliza, también la cámara recoge, el sonido es otro, o sea, son tantas áreas artísticas y creativas que se introducen, que se mezclan, que generan todo eso que llamamos cine. Entonces, cuando tú encuentras en un proyecto que se van a juntar un cierto grupo de artistas que tú reconoces, dices, aquí va a pasar algo, va a ser una experiencia interesante. Entonces, desde que leo una historia, a mí me parece una ocasión, es muy curioso porque yo siempre, desde niña, siempre he dicho, es que yo creo que yo me voy a morir pronto, ¿no? Como que yo creo que me voy a morir pronto, entonces tengo como una urgencia de decir, de hacer, pero no lo hago desbordado, sino antes de irme, es así casi, ¿no? Me voy a ir de viaje, pero antes de irme les quiero decir esto. Claro. Entonces, mis historias, lo que yo escojo para contar, es ese que uno se gire, antes de irme les voy a decir esto. Sí tiene que tener ese peso, ¿sabes? Cuando eliges las palabras para, antes de irme les quiero decir esto. Wow. Lo que sí se debe decir. Eso ya es un título para una película. Definitivamente. Wow, qué increíble. Y es que me parece increíble. Digo, ahora ya hay tanta experiencia, reconocimiento, tantas cosas que has hecho, pero ¿recuerdas tú cuándo fue el momento en el que caíste en cuenta? Porque pues uno va haciendo por la vida, ¿no? Va una tras otra, pero llega un momento en el que dices, wow, no puedo creerlo, estoy haciendo lo que amo y estoy con esta producción, compartiendo con este elenco.
¿Hay algún momento en el que tú puedas identificar que llegó esa reflexión de decir, lo estoy haciendo, ya lo estoy haciendo? Es que fíjate, como no fue algo esperado, como no era algo, yo no me construí, no me preconstruí una meta. Sí tuve siempre, y lo sigo teniendo, porque siento, si no tenemos un punto enfrente que no llegas a ningún lado, entonces te vas para allá y luego te vas para acá. Y yo soy muy fija, soy muy clara. Sí descubrí pronto que el cine es ahí donde yo me siento bien. Se sufre, construyes con dificultad, a veces no te llegan los proyectos que tú quieres, a veces tienes que decir que no repetidamente porque no es lo que tú quieres hacer. Sí es cine, pero... Entonces, pues sí, mi objetivo es llegar a los 80 años siendo una feliz y hermosa anciana, llena de vida y teniendo todavía cosas que contar, y haciendo cine, y sintiéndome feliz de mi presencia, feliz conmigo misma. Entonces, mi objetivo realmente es mucho más amplio, no es quiero ser reconocida o quiero un premio y el Oscar o el oso, no. Si ocurre, qué padre, porque me encanta ver cuando una actriz recibe esto, y una actriz sobre todo que admiro, y entender cómo para su vida eso, lo bonito que es, ¿no? Siempre he hecho un premio, es como el abrazo profundo que alguien te da, y ahí dice uno, valió la pena todo este esfuerzo. Pero tu pregunta, ¿en qué momento? No hay un momento, porque me acuerdo mucho cuando me ofrecieron Santitos, una película que yo quiero mucho y que me ha dado muchas satisfacciones. Hacerla era tan divertido, era tan rico, era tan difícil también. Había gente muy talentosa a mi alrededor, lo mismo, 2 crímenes igual. Yo estaba trabajando con grandes actores a mi alrededor y era una chavita. ¿Alguna vez sentiste miedo en estas experiencias de podré? No podría decir que miedo, mucha emoción, mucho nervios, todavía lo sigo sintiendo. O sea, ahorita estoy haciendo una serie con Alejandra Márquez Abella. Tenía que hacer, la semana pasada hice una escena de una bruja que la queman en una hoguera en el Medioevo. Todo el día yo me preparé, oigan los efectos, todo bien, sí. Cuando me subo a la hoguera, temblaba, mi cuerpo temblaba. Yo no podía, mi mente no me decía, estás teniendo miedo. Esto es miedo. Pero mi cuerpo sí decía, güey, esto es miedo. Claro. Tiemblo. Pasé por muchísimas emociones y es que aquí, en verdad, los actores arriesgamos la vida. Era fuego de verdad, wow. Era madera de verdad, era, claro, todo muy controlado. Y entonces ahí tú decides confiar y pasa el miedo, empieza con una oleadita, empiezas a decir, no, esto está, lo checas, también esto está bien. Y si pasa esto, que no, mira, no les va a pasar esto, una vez que todos nos ponemos de acuerdo, surge lo otro que es la creación. Pero pasé por allí. Entonces, no, yo no soy miedosa, pues, ¿no? O sea, como que tenerle miedo a un actor que lleva muchos años. Confío también en la frescura, confío en los procesos de mi vida, pues, ¿no? Yo solo voy a hacer lo que yo sé hacer, hasta donde sé hacer, y con chance aprendo un poquito. Wow. Entonces, no voy por la vida queriendo imponer nada, ni en la vida, ni en el set, ni en ningún lado. Fluyendo. Y yo siempre me he preguntado, ¿no? Porque muchas veces cuando uno se imagina cosas, puede llegar a emociones intensas, muy vívidas. Y en el quehacer, estar con un personaje, implementarlo, tratar de pensar como piensa ese personaje. ¿Alguna vez la ficción o como el personaje te hizo llegar a lugares de tal manera que la ficción se sintiera en el cuerpo, que
te acoplaras tanto con ese personaje que comenzaras a notar algún cambio en ti? No, esa es otra cosa también que me ha tocado, sí, vivir eso en otros, con otros colegas, que les ha sucedido, que les sucede y que incluso es su forma de trabajo. Eso es una cosa que cuidé siempre y que fui muy atenta de no mezclar. Esto es un juego. Y a veces no es un buen juego. Y a veces es un juego peligroso. Tener bien claros los límites es hermoso también. Reconocer que sí te puede hacer crecer como persona. Sí, mis personajes, por ejemplo, yo siento que me acompañan en la vida porque finalmente es como meterte, ¿no? Esa imagen común de sí, meterte en un traje, transitar por la vida de otro, pero yo me los llevo a casa, a mis personajes, y los tengo allá a la mano porque me van a seguir enseñando. Finalmente yo pude ver a través de sus ojos, desde esa otra mirada, desde esa otra óptica, pero no su psicología se mezcló con la mía. No, porque es un trabajo también intelectual el nuestro. Si no es intelectual, si no hay pensamiento, entonces sí el riesgo es que sea todo emocional y psicológico y entonces trácatelas, terminas Fragmentando. pues sí, y dañándote, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde quedaste tú? Luego uno trae su propio personaje en la vida y es también a veces hay que dejarlo descansar y decir, a ver, no, me voy a guardar un ratito en el closet, me meto allí, me plancho, ¿no? Pero todos traemos un personaje, ¿no? Eso a veces también me lo quito. ¿Cuáles son tus mecanismos como para hacer eso? ¿Cuáles son tus favoritos? Mecanismos para quitarte toda máscara. Tiendo mucho, por ejemplo, no me gusta encimar un proyecto con el otro. Lo hice cuando estaba más joven y no me arrepiento de haberlo hecho, pero no lo voy a volver a hacer. Siempre procuro tener un espacio entre un proyecto y el otro, un espacio de verdad, de descanso, de vida. Amo plantar, amo las flores, amo germinar una semilla y ver que, ¿sabes? Donde depositas otra cosa, donde ves que dimensionas quién eres, donde dimensionas la vida y dimensionas que todo esto que traemos encima y que con lo que nos decoramos no es mucho frente a esta cosa maravillosa, ¿no? Ver la vida que crece. Mi hija ha sido también una palanca, ha sido un ancla, es raíz. Me ayuda muchísimo también a simplificar la vida, a verla de otro lado y a tener muchas ganas de regresar a casa, de viajar con ella, de hacer otras cosas, de andar en sandalias o descalza, de estar esperando que llegue un momento de vacación para ir a la playa y andar descalza tocando la arena y, ¿sabes? Vida. Entonces yo sí hago eso, los tiempos de lectura, estar en mi estudio es otro placer inmenso para mí. Muchas veces sin siquiera estar leyendo mucho, estar allí, ordenar mis libros, mis escritos, mis dibujos, mis fotos. O sea, yo tengo mucha actividad de ese otro tipo en la que no hay de por medio ni por asomo un tipo de reconocimiento. Claro. Nadie, no lo estoy haciendo por nadie, no espero nada de eso. Es más, pocas veces hablo de esto, pero a mí es algo que me sostiene muchísimo en la vida. Claro. También mi familia, mis hermanas. Tengo una hermana con síndrome de Down, que creo que estas son las suertes que te digo de la vida. Haber tenido a mi hermana Ana, crecer con ella, respirar con ella, despertarme en la noche, conocer sus miedos, ella los míos, hicimos teatro juntas, viajamos juntas, nos amamos profundamente, es una suerte. Solo la suerte me pudo regalar a una hermana con síndrome de Down.
y ver la vida a través de sus ojos también. Sentir un amor tan profundo y ser amada por un ser como ella, solo es una suerte de la vida. Y es tan genuino, tan puro, tan real que es... Sí, lo entiendo, lo entiendo. ¿Hay algún personaje que recuerdes que disfrutaste muchísimo, que conectaste muchísimo? Pues sí, justamente con Ana en el teatro hicimos 2 obras de teatro, una que se llama Visitatio y otra que se llama Te Amo, justamente pues dedicado a la relación con mi hermana, aunque en la obra éramos 2 amigas que se querían profundamente. Y ese personaje yo hacía a una mujer que pertenecía a un circo y en un huracán, el huracán se llevó todo, el circo, a mi familia y todo. Y yo en el circo hacía un personaje que era una enanita payasa. Entonces en la obra de teatro con mi hermana yo regresaba, después de muchos años, después de haber perdido todo, me iba. Y el personaje de Ana, que era Afrodita, se había quedado muda, no hablaba por el shock y todo esto. Cuando yo regreso, nos encontramos, ella está en su camita, no logra dormir y no habla. Entonces yo llego y empiezo a tratar de estimularla hasta que recuerdo el personaje mío, mi enana, me disfrazo, me vuelvo la enana y ella reconoce el personaje. Wow. Y entonces yo la saco del silencio y se vuelven a encontrar. Para mí es uno de los personajes más lindos porque no estaba surcido y mezclado un poco con nuestra historia, un poco pero no tanto. Es Ana pero no es. Esto era el mundo de la clownería, entonces yo estaba en una compañía de clown. ¿Ah, sí? Sí, wow. Con Daniela Fienzi-Pasca. Entonces es de los personajes más complejos en donde de pronto estaba yo cubierta por un personaje y en ciertos momentos me asomaba y luego me escondía. Entonces era muy complicado y muy sutil, era de una poética única. Y estar trabajando en el escenario con mi hermana, que era muchas veces, en muchos sentidos impredecible, pero también, no sé si todos los humanos síndrome de Down, quien vive con esta condición, son igual de mi hermana, es muy metódica. O sea, cuando montamos, le enseñamos, ¿no? De aquí, en este momento cuando dices esto, te mueves para acá, el montaje, la puesta en escena, se lo aprendió milimétricamente. El caso es que si yo hacía una pequeña variación, ella volteaba y me decía, no. O sea, me recordaba que era donde te diste 2 pasos para allá, o no era hacia el texto. Entonces me obligaba a una precisión milimétrica, pero al mismo tiempo, emocionalmente, viajábamos a lugares insospechados en cada función. Yo creo, de las cosas más hermosas que me han ocurrido, es haber hecho este espectáculo. ¡Qué increíble! La creación, lo hicimos en italiano, lo hicimos en francés, mi hermana se lo aprendía como aprenderse un texto wow. X. Fue muy hermoso, muy, muy hermoso. Sigue regresándome, ¿no? Y a veces dan ganas de volver a Cassandra, volver a hacer el espectáculo, volver a estar en ese paseo con mi hermana en el escenario. Qué hermoso tener la oportunidad de vivir ese tipo de cosas, la verdad. Soy muy suertuda, te digo. Sí, lo eres también. Y bueno, tú has ya mucho tiempo haciendo cine y has visto muchos cambios. Quiero preguntarte, ¿qué cambios para bien has visto en el cine nacional? Fíjate que encuentro, eso me gustaría tener tiempo de escribir, porque sí, muy interesante, es difícil resumirlo ahorita, porque sí he visto muchos cambios. Yo empecé a hacer cine cuando le llamaban el nuevo cine mexicano. Y ese nuevo cine mexicano, pues puede ser hasta casi cada tercer día o cada año, ¿no? Porque claro, viene una nueva generación, hace otras cosas, tiene otra visión.
Y por momentos el cine mexicano, hablando del cine, no se puede tampoco meter en una sola cajita. El cine mexicano, el cine hecho en México tiene la posibilidad, y yo creo que eso probablemente es lo que yo más resaltaría, cada vez más estamos pudiendo hacer lo que queremos hacer. Es decir, cada cineasta tiene la posibilidad de desarrollar, hay más capas para poder, es decir, hay más etapas protegidas e impulsadas con apoyos para que tú puedas desarrollarlas, desde el guión, desde la producción y la postproducción. ¿Qué significa eso? Que puedes hacer cine independiente y ya no solo te tienes que ir a Ciudad de México para hacerlo. Parece una tontería, pero no lo es, porque entonces si tú eres de San Luis Potosí, o eres de la sierra de San Luis Potosí, o eres de la costa del sur de Chiapas, tú tienes que contar tu historia, la tuya, desde tu punto de vista, y no pasar por ningún filtro y no permitir que nada venga a decirte, cuéntala así. Claro. No, estamos volviendo, es lento ese proceso, pero quitarnos de encima el colonialismo que ha llegado a nuestro país, a quitarnos lo que somos y nosotros a entregarlo, a entregarlo gustosos. Eso es tremendo. Lo entregamos gustosos, nos desdibujamos felices. Y yo siento que en el cine el proceso ha sido, también eso lo permite el que se pueda hacer mucho cine. Eso hace que se vaya encontrando una identidad. Y si tuviera una mejor distribución, todavía estaríamos en otro peldaño, haciendo un cine tan poderoso como el cine argentino, como el cine brasileiro. El público tiene que encontrar las películas tienen que ir por el público, ambos se tienen que ir a buscar. El público, las audiencias también tienen que depurarse, tienen que ejercitarse para ir por el cine. Entonces, en el momento en que hay un encuentro grande, va a crecer más nuestra cinematografía, va a madurar, nuestras historias van a poder ser leídas mejor. Eso es un trabajo muy grande para ir a recuperar las audiencias, creo que tenemos que hacer. Entonces yo siento que en este momento hay muy buen cine mexicano, porque hay muchas visiones y tú ves películas, pueden o no gustarte. Lo que no puedes es decir, no, y tú ves las estructuras, porque el cine es para que te guste o no te guste, o sea, nada más. Entonces, te puede no gustar, pero no, de verdad es difícil no reconocer una narrativa, una visión, una madurez en el discurso y en la forma. Entonces eso se da porque hay un ejercicio constante. Yo eso lo celebro muchísimo. Que si son películas, comedias, tragedias, que mucha gente siguen retratando la crudeza. Bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Dejamos de contar estas películas o acabamos con la crudeza? No, acabemos con la crudeza, ¿no? Claro, claro, no, pues sí, es como... Acabemos con la violencia para no hablar de violencia, o sea... Bueno, en fin. No, pero me parece bien importante lo que dices. Yo también creo, yo soy de una pequeña isla de Campeche, de Ciudad del Carmen. Me mudé a San Luis Potosí. ¡Qué maravilla! Sí, y justo también estuve en la UNAM, en la Ciudad de México, de un intercambio por parte de la universidad. Y yo fui, conocí y me empapé y dije, wow, qué increíble, me encanta todas las posibilidades culturales, de conexión, de aprendizaje que existe en la Ciudad de México. Pero también creo que es importante contar la historia desde quiénes somos y desde dónde estamos, ¿no? Sí. No como aspirar a algo que no te rodea, que no eres. Sí, sí. Y por eso me parece como súper lindo lo que dices acerca de las visiones, porque pues sí hay muchísimas y localizadas a través de todo, ¿no? Y cambian. La gente de Campeche es bien diferente a la gente de Tijuana, Totalmente. de La Paz, de San Luis, de la Ciudad de México. Sí. Y esas historias son las que vale la pena contar, Sí. ¿no? Sí. Sí, se agradecen muchísimo. Eso. Y tú, bueno,
¿Alguna vez te gustaría, o no sé si lo has hecho, hacer una película? Sí, es algo que me gustaría muchísimo. Me gustaría también meterme, he hecho cursos de cine, tengo ahí 2 intentos de argumentos, inicié grabaciones de un documental que también, pues sabes la cosa, esa es la realidad de la vida, o te haces de una beca importante que yo nunca he querido aplicar para una beca, y tal vez ahorita es un momento en donde sí me gustaría parar un poquito y desarrollar esas otras cosas que también son hambre, entonces están allí, son reales, no es que no hay pretensión de llegar, es que tengo esa necesidad adentro y conforme pasa el tiempo la necesidad crece, sí tengo que atender eso, a escribir mis historias y quizás dirigirlas, sí también me gustaría muchísimo. ¿Y qué te gustaría contar? Pues tengo allí mis historias. No, es que no se puede decir así como, pues quiero contar Azul. No, pues son historias que me van surgiendo, que algunas tienen mucho que ver con mi propia historia. Hay una que yo le llamo mi exorcismo de una etapa de la vida. Pero luego me he encontrado, por ejemplo, hay una obrita de teatro que encontré una vez, que me regalaron, y que yo allí siempre he visto una película. Hay un documental sobre la llegada de la reina Isabel a La Paz, Baja California Sur, hace muchísimos años. Yo estuve allí, Wow. sí, y yo fui, esa es la razón del documental. Okay. Entonces, pues, entrevisté a mucha gente que estuvo involucrada con su llegada, que conversó con ella, el que tocó el piano en la ceremonia que le hicieron, uno que hizo una caminada. En fin, tengo como los relatos y a todos les pregunto, oiga, ¿y a qué chingado vino la reina? Y entonces es muy lindo, las respuestas, cada uno tiene una opinión y en realidad no se sabe. Pero es una investigación que queda ahí pendiente. ¿A qué fue la reina? ¿Por qué pasó allí? Seguramente fue un viaje X, ¿no? Pero bueno, ese tipo de proyectos y ninguno tiene que ver con el otro, son cosas muy diferentes que me interesan, que me gustan. Qué increíble, porque hay posibilidades y entre más haces descubres que quieres hacer más cosas, ¿no? Sí, tal cual. Y sí, creo que pues tú naciste como lo dijiste, con el corazón de fuera y con esta prisa. Me pareció muy lindo, y aparte algo con lo que me identifico, esto de el pensamiento de que nos vamos a morir pronto. Sí. ¿No? Porque es como si cada día fuera realmente la oportunidad para hacer todo lo que te queda por hacer. Claro, y es que si piensas 100 años, yo pienso vivir como 103 años. Pues es bien poquito. No, o sea, yo ahorita estoy por cumplir 57 y apenas me están cayendo ciertos 20. De verdad es como, tuve que pasar y transitar por una cantidad de cosas, incluso en mi trabajo, en mi oficio, donde dices, qué loco, o sea, y yo sé que todavía dentro de 20 años me voy a decir, mira nomás, hasta ternura me doy a mí misma, cómo lo hacía, cómo cosí esto, ¿no? ¿Qué hilos elegí para coser este personaje? Es así. Ser consciente de eso es una suerte. Y bueno, pues como te dedicas a esto y queda siempre grabado, también me imagino que debe ser como muy cool ver, ¿no? Tu transformación, tu paso, tus cambios, sí. Y recordar, no sé, cómo pasabas también en tu vida personal, qué sucedía durante cierto proyecto. ¿Qué sigue? ¿Qué quieres hacer? Quiero hacer mi casa, quiero tener una casa, tengo un terreno desde hace muchos años en el mar, y mi sueño es construir una casa en donde nadie me vaya. Entonces digo, quiero hacer mi casa, que será mi tumba, mi casa tumba, ¿sabes? Es el lugar de donde nadie me va a sacar, donde van a estar mis libros por fin en su sitio, en donde voy a plantar mis árboles y en donde me gustaría que mis cenizas las pusieran y convertirme en un árbol. Qué increíble. Es mi mayor proyecto en la vida, ayudar a que mi hija se convierta en una mujer fuerte, independiente, hermosa, libre,
y que crezca en un país que la pueda contener y que le dé todas las libertades y sus derechos estén intactos. Así participo también activamente en la construcción política de este país. Me importa, me parece casi inevitable no estar, no participar, no decir lo que pienso, no colaborar en que la corrupción se acabe, la violencia se acabe. Esas historias también es necesario contarlas, pero también es importante contar historias que te alimenten y que te ayuden a pasar un domingo feliz, esas horas tristes del domingo, una película que te ayude a pasar, ¿no? Eso también es importante. Pero que sigue eso en donde estoy ahorita, creo que es un momento que me gusta mucho que me esté tocando vivir, ver transformaciones en mi país y ser parte de esto. Ha sido una gran conversación. Y pues bueno, estamos en un ámbito universitario y también pues creo que es un ámbito en donde comienzan como los sueños a perfilarse, a uno a encontrar su camino, esta búsqueda. Algunas palabras de esa posibilidad de cumplir el sueño para los jóvenes universitarios o para las personas que saben que quieren algo, que todavía no han encontrado eso que haga clic. Ay, yo solo tengo muy de cerca muchos sobrinos universitarios. Mi hija tiene 16 años. Les diría lo mismo que les digo a ellos: no pierdan, pónganse enfrente una lucecita. Una. Puede incluso cambiar a lo largo de la vida, pero sí es necesario tener un objetivo. Allí, yo quiero llegar a ese punto. Si no tienes ese punto enfrente, vas a dar muchas vueltas. Es otra opción, dar muchas vueltas hasta que por algo te puedas encontrar con algo que sí te toca. Darte tiempo de vivir sabroso, de vivir profundo y regresar a tu punto. A mí me ha funcionado en la vida eso. Y ayuda a no perderse, a que pasan vientos que de pronto te hacen sentir, tú vuelves a tu camino. Sí. Muchísimas gracias por esas palabras, gran cierre para gran conversación. Te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por tu sabiduría, por compartirnos tu presencia también en este espacio y que tus palabras retumben y suenen en el corazón de muchísimas personas. Dolores, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por poder conversar tan rico y también, bueno, yo estoy ahí, accesible en mis redes. Sí contesto, si llevo yo mis redes y si puedo de alguna manera ayudar, colaborar en lo que sea, aquí estoy. Muchísimas gracias. Pues bueno, esto ha sido Lumbreras del Cine Mexicano y tengo que recordarles que pueden encontrar este y todos los contenidos de Radio y Televisión Universitaria en sus distintas plataformas, en su página web y bueno, pues ya saben, por las frecuencias también. Yo soy Martín Ortiz y ha sido un gran placer. Nos vemos. Lumbreras del Cine Mexicano es una producción de Radio y Televisión en colaboración con el Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Difusión Cultural.